Bueno, vamos a enfocarnos en el Evangelio. Búsquenle ahí Marcos capítulo 1 del 14 al 20. Para tener un poquito en el contexto que sucede esta escena, dice, después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Recordemos que antes de que metieran a Juan en la cárcel, Jesús va a donde está Juan bautizando. Jesús se hace bautizar, en ese momento se da la manifestación de Dios, desciende una paloma y se escucha: este es mi Hijo amado en quien me complazco. También llega el momento en el que Juan el Bautista les dice a algunos de sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús que por ahí andaba. Después del bautismo, Jesús se va al desierto 40 días y 40 noches. Cuando regresa, ya es cuando le dan a conocer que han metido a Juan en la cárcel. Y es ahí donde comienza el Evangelio del día de hoy. Como ya está Juan en la cárcel, él comienza a anunciar el reino de Dios. Y su mensaje era parecido al de Juan. Él mismo repetía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Veamos pues que Jesús comienza a hablar de lo que le ha dicho su Padre. Comienza a anunciar el reino de Dios. Empieza a hablar. No sabemos cuánto tiempo transcurrió de anunciar esto, solamente aquí hace esa mención. Así fue, comenzó a decir lo que él traía de parte de su Padre. Eso es anunciar el reino. Versículo 16 nos presenta la escena en la que Jesús tuvo contacto con lo que vendrían a ser sus primeros 4 discípulos. Veamos que en una situación similar a la de nosotros, se llega también a dar ese tipo de conquista. No podríamos así entender, aunque aquí está, pareciera ser en ese caso, donde Jesús se aparece, le dice a unos que estaban por ahí pescando: síganme, y lo siguieron así como si nada. Recordemos el versículo 15. Jesús primero lo que hace es anunciar. ¿Cuánto tiempo lo anunció? No, nada más llegó allí a una calle y dijo: vuélvanse ya, pecadores, y ya. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuántos días y en qué lugares anduvo. Solamente nos da a conocer así como escuetamente, así someramente, que así comenzó a hablar del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Pues sin duda se comenzó a propagar el mensaje de lo que estaba diciendo Jesús. Por eso podemos entender que los que le creyeron o los que creyeron el mensaje fueron estos con los cuales tuvo contacto Jesús, y a la primera invitación no se hicieron del rogar. Ellos se fueron, tanto así que estaban ahí con su Padre y dejaron las cosas y se fueron. Esto llega a suceder también a veces con nosotros en la situación humana. Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que entre ustedes, los que ya están matrimoniados o por lo menos arrejuntados, yo no creo que en la situación de ustedes se haya dado una cosa así. Miraste allí a Casimira y le dijiste: sígueme, prieta. Y ahí va Casimira de borrega. No creo. Y si fue así, pues pobrecita. No sé, necesito ver en sus vidas, ¿verdad? Pero ese es el riesgo de cuando uno, sin analizar la situación, uno da una respuesta. Cuidado a las que todavía no se casan. No a la primera le crean. A lo mejor hay veces que sí, el hombre o la mujer ven a alguien y como que se inquietan y dicen: ¡ay, qué creaciones de Dios! Sí, se emocionan, ¿verdad?
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Porque hay veces que uno ve, pues dice, oh, qué creación de Dios, pero por dentro toda tóxica. Ay, no, eso no conviene. Aunque a veces algunas son ingenuas porque dicen, yo se lo quito, ni que fuera gripa. La verdad, ¿verdad? Mal hablada, tóxica, geniuda, celosa, voluble, neurótica. ¿Se lo vas a quitar? Tú ves al viejo borracho, mal hablado, bisbirindo, ojo alegre, ¿se lo vas a quitar casándote? Mi hija, todavía crees en los santos reyes. Pues es que en realidad uno no le quita las cosas malas a la gente. ¿Quién se las quita? Dios. Dios es el que trabaja en el corazón del hombre. Cuando el hombre le abre el corazón a Dios, Dios trabaja y Dios cambia. Pensar que uno va a convertir a la otra persona, uno está mal. Yo le voy a presentar la buena nueva, le voy a hablar de la justicia, del amor, y no solamente le voy a hablar, sino se lo voy a presentar con obras para que también me crea. Y así poco a poco la gente se va convirtiendo. Que de hecho eso es también en lo que se enfatiza en las lecturas. Ustedes acuérdense de la primera lectura, donde habla de Jonás, de los habitantes de Nínive, se convirtieron los dos, porque encontramos a un Jonás rebelde que no le quiere hacer caso a Dios y se monta en un barco queriéndose esconder de Dios. Pues ¿cuándo se va a esconder de Dios? Y al final ya lo avientan del barco y de allí un pez lo tragó y lo aventó y ahora sí entendió y otra vez volvió Dios a decirle, ándale, vete a Nínive, anuncia. Ahí voy, Señor, ahí voy. Se convirtió, esa es la conversión. Y los de Nínive escucharon, andaban mal, sus vidas andaban todas patas para arriba. Y escucharon el mensaje de Jonás y entonces todos se arrepintieron, dijeron, ya hay que dejar de hacer todas esas cosas malas y hay que hacer algo de penitencia. Y entonces, desde los grandes, los pequeños, todos hicieron actos de penitencia por los cuales Dios les perdonó y ya no se dio ese castigo que estaba anunciado si no se convertían. ¿Los convirtió Jonás? No, no los convirtió Jonás. Jonás anunció el mensaje. Eso fue lo que sucedió. Y entonces ellos mismos dispusieron su corazón y llegó la conversión. Entonces, ¿qué parte de nosotros? Anunciar el mensaje. Jesús comenzó a anunciar el mensaje. Vuélvanse a Dios, conviértanse. ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos? Hay que escuchar y hay que pensar. Hay que analizar las cosas. Y hay que hacer una evaluación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Cuando nosotros hacemos ese cambio de pensamientos a la luz de Dios, uno comienza, si es inteligente, a optar por las cosas buenas, aunque cuesten. Uno comienza a tomar decisiones por las cosas que son justas y correctas, aunque nos calen el orgullo y en la soberbia. Pero una persona que no piensa, no razona, no va a hacer ningún cambio. Jesús dice, vuélvanse a Dios, cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Y la gente, si es que se pone a pensar, hará un cambio. Oye, ¿a dónde me lleva este camino retorcido? ¿A dónde me lleva este camino todo pedregoso, todo feo? Pues chécale a dónde te lleva. Oye, te lleva a un barranco. Ustedes, me imagino, son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Me imagino que si ustedes ven que un camino ha llevado al barranco a otras personas, ustedes ya no van a seguir por ese camino, van a decir, oye, no, esto no es bueno. Desvíate, busca el camino bueno, correcto, aunque esté más difícil, pero si te lleva a un barranco. Pero así pasa con algunos de nosotros. Vean la vida de otros y si tú ves en qué quedaron mal, ¿por qué te obsesionas, te cierras y quieres seguir por ahí? ¿Por qué? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, de las cosas de Dios, que se comparte la buena nueva, y uno dice, miren este matrimonio, ya andaban a punto de tronar, se agarraban de las greñas, se daban unas arrastradas, y ya se veía que ya estaban más para allá que para acá. Pero un día vinieron a los cursos bíblicos los dos, y ahí comienza, todavía se agarran de las greñas de vez en cuando, pero ya no se quieren separar. Ya algo, pues si tampoco no quieras tanto que les ha costado, tantos años que les ha costado cambiárselo de un día para otro, no, tiene que también costarles un poquito, pero ya ahí la llevan,
¿Cuántos testimonios no podríamos presentar de entre ustedes mismos? Algunos los ubico, los veo. Bueno, ni tanto por la máscara, ¿verdad? Pero algunos he conocido de sus vidas que antes andaban por la calle de la amargura. Pero, ¿qué pasó? Que empezaron a dejar entrar a Dios. Y a algunos ya se les va quitando, ya no son tanto cabezones, ¿verdad? Pero ya ahí van medio. Y ya vienen, padre, queremos hablar. Ándale pues, ya platican ahí con los padres, ¿no? Y no es que el padre les vaya a solucionar las cosas, uno les da unas sacudidas y les da unas trapeadas y ustedes tienen que acomodar las cosas, no nosotros. Pero nosotros hablamos de parte de Dios. Yo no voy a hablar nada, me voy a poner de fulano, ni porque me caiga muy bien o porque seamos amiguis, porque lo tenga agregada ahí en mi WhatsApp, es que es mi amiguis, sácate a volar. No, ni por eso, yo le voy a hablar al pan y al vino a quien sea. Y así pues, igual con mis hermanos de sangre. Igual si veo yo que mi hermano anda mal, o mi hermana anda mal, yo le voy a decir, hermana, andas mal, hermano, andas mal. Yo te voy a hablar desde como sacerdote, yo no te voy a hablar como hermano, porque a veces uno se apega más a los sentimientos. Entonces, eso es hablar de parte de Dios. Y así viene hablando Jesús, vuélvanse a Dios. Pero ¿qué necesitamos entonces para convertirnos? Escuchar la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la palabra? Y ahora, cuando escuchamos, ¿de qué manera escuchamos? Porque a veces venimos a la misa y estamos pensando en qué me quedó pendiente en la casa, qué es lo que voy a hacer ahorita llegando, qué es lo que voy a hacer el día de mañana en la chamba, pensando en otras cosas y no se conectan con la palabra que va transformando poco a poco. La oración, Dios nos habla también en la oración. ¿Cuánto hacen de oración en sus casas? Y también cómo hacen de oración, porque si también hacen la oración toda atropellada, la carrera, sin sabor ni nada, pues no les da provecho. Las personas que han hecho incluso ese compromiso de venir 1 hora a la semana ante el Santísimo, han visto sus vidas transformadas y hasta comparten. Y algunas me dicen, padre, ya no soy tan enojona como antes. O sea, sí me enojo, pero ya no como antes. Digo, yo habría que preguntarle a la familia, ¿verdad? Pero sí me ha tocado conocer. El otro día vino aquí una familia completa porque pues la familia le quiso dar un regalo de cumpleaños a la mamá. Y entonces ya vino aquí la señora y todo, y cuando se podía salir, ¿verdad? Y a platicar. Y entonces ya vinieron aquí, pues ya los saludaron. No, pues es que teníamos muchas ganas de conocerlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que por la radio, ¿no? Que escuchan el programa de radio. Le dije, bueno, está bien. Dicen, es que, ya me contó la señora, dice, es que, padre, es mi cumpleaños. No, pues que Dios la bendiga, felicidades, ¿no? Y mi esposo y mis hijos me dijeron, mamá, ¿qué quieres de regalo? Y dice, yo quiero un regalo bien bonito, llévenme a ver al Padre Modesto. Estoy exagerando, eso no dijo. No, pero de regalo sí dijo. Dice, bueno, denme un regalo, llévenme a conocer al Padre Modesto, porque es una de la Ciudad de México por allá. Y entonces el esposo y los hijos vinieron. Yo hasta me sentí mal pues al estarme diciendo esas cosas. Pero ya después la señora me platicó por qué. Dice, padre, yo también le vengo a agradecer. Dice, aquí están mis hijos, a quienes les pido perdón, y a mi esposo a quien le pido perdón. Ellos saben cómo era yo antes de escuchar la palabra de Dios. Y me dice una de sus hijas, uy, padre, si hubiera. Le dije, no, mejor ni quiero ver. Señora corajuda, biliosa, neurótica, todo lo que ustedes le quieran agregar, así como a lo mejor ustedes tienen un ejemplo ahí en su casa, ¿verdad? Y entonces la señora empezó a escuchar la radio poquito a poquito, y miren, poco a poco la palabra de Dios, no fue la radio, pero la palabra de Dios que se transmite a través de la radio, y todo lo demás fue transformándola. ¿Qué pasó allí? Una disposición a escuchar. La palabra de Dios nos habla todos los días, una disposición a escuchar. Los de Nínive se convirtieron porque se dispusieron a escuchar. Después obedecieron. Y como obedecieron, bueno, hicieron caso, poco a poco vino la transformación. Y eso es lo que nos pasa. Hablando ese rato de nosotros de la relación, ustedes, los que se casaron, o por lo menos ya están arrejuntados y decidieron, me voy a vivir con este viejo prieto panzón. ¿Qué le miraste a ese viejo prieto panzón? ¿Qué le miraste? Ay, padre, está bien chulo. Yo digo, pues ¿dónde está lo chulo? Pues al final de cuentas hubo
Primero las palabras, ¿no? La mujer o el hombre se dispusieron a escuchar. Y poco a poco se dijeron quizá mentiras o lo que tú quieras, pero al final se convencieron. La disposición a escuchar. Eso es lo que nos lleva a conocer. Y en el conocer uno toma determinaciones, a veces equivocadas, ¿verdad? Porque no escuchamos bien. Pero en el caso también de la palabra de Dios, eso sucede. Veamos, por ejemplo, en el caso de los primeros discípulos. Estos discípulos, sin duda, ya habían escuchado algo de Jesús. Ya incluso dos de ellos, Juan y Andrés, ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo. Después, Jesús comienza a anunciar el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo lo anunció? ¿Quién sabe? Pero sin duda estos escucharon algo, de manera que cuando tuvieron la oportunidad y Jesús llegó a su presencia y les dijo algo, ellos ya habían aceptado la palabra, ya habían escuchado algo, y por eso en cuanto escucharon aquellas de síganme, lo siguieron. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros para convertirnos. Primero, disposición. Si no te dispones a escuchar la palabra de Dios, si desde que llegas a misa vienes indispuesto, porque te trajeron a la fuerza, y llegas y ya estás enojado con la persona que te trajo, y luego más, si me ves a mí, dice, y se va a alargar otro, ya desde allí, y en cuanto llegas, apenas acomodas las tepalcuanas y luego colgas el pico, ya desde allí, ya indisposición. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo con esa indisposición? ¿Tú crees que Dios va a trabajar contigo cuando tú ya no lo escucho? ¿Tú crees que Dios va a mover tus sentimientos, va a mover tu conciencia, va a mover tu racionalidad para que sepas que estás mal en algo? Pues no, tú no quieres, cierras la puerta. ¿Cómo va a entrar Jesús a tu vida? ¿Cómo va a transformar? Pues no. ¿Cómo vas a aceptar un llamado? Pues no. Algunos de los que están aquí en la liturgia y en otros horarios han aceptado, incluso hasta participar. Y es bonito cuando uno escucha esos testimonios. Durante el día de hoy han estado compartiendo algunos testimonios. Y es bonito uno cuando escucha a esas personas que dicen, yo antes hasta criticaba a la familia que venía a misa, criticaba a los padres. Y yo nomás dije, dígamelo en la cara, a ver cómo les da. Sí, les platiqué una vez me dejaron un papelito aquí abajo, ahí en la canasta de la... Dije, ojalá me lo hubiera dejado con un billete a 500, no importa que me echara. Pero criticándome, ¿quién sabe qué pasó con ese señor? Yo agarré el papelito y yo soy abusado. Yo las cosas malas, si veo que no me ayudan, yo las pongo a un lado. ¿Quién sabe? Ahí tenía el nombre del Señor. Ya no dije, ya lo miré, muy bien. No me interesa, ni me ayuda, ni me nutre, ni me sirve, ni me edifica, ni me hace mejor. Lo pongo a un lado. Yo voy a seguir siendo como soy, siempre y cuando busque cumplir con la palabra de Dios. Yo no voy a quitar ni mi manera de hablar, ni mi manera de expresarme. Soy de rancho, así hablo, medio tlacuache y todo, pero ni modo, esto no se va a quitar. No voy a poder ser como los otros padres que ustedes conocen. Yo así soy. Y siempre y cuando cumpla con la voluntad de Dios y todo. Si no le gusta a la persona, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero siempre y cuando me porte bien, que eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, dejamos ahí como reflexión este punto. Dios no te transforma si tú no comienzas primero a abrir tu corazón y disponerte a escuchar. Dios no te va a transformar. La otra, Dios no va a transformar a tu familiar, a ese conocido, no lo va a transformar si tú no le compartes con tu vida lo que Dios ha hecho contigo. Tú puedes echarle en cara, reprocharle, recriminarle, decirle con palabras cosas, pero si tú no le demuestras que Dios ha trabajado en tu vida y eres paciente, eres compasivo, compasiva, comprensivo, la otra persona no te va a creer. A lo mejor te conviertes como un policía, unas personas de las que solamente son capataces, dan órdenes, pero no viven lo que dicen. Y ese es el problema, que mucha gente a veces no nos cree porque no ven en nosotros un reflejo de lo que nosotros decimos a la otra persona que haga. Si quieres que Dios te transforme,
ábrele tu corazón, déjalo entrar poco a poco. Y así como se puede cautivar a una persona dándole a conocer quién soy yo y qué es lo que traigo en mi corazón, así también Dios nos va cautivando en la medida en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos transforme día a día y que nos cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Repítanlo, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que comencemos a cambiar en nuestra manera de pensar.